Bueno, damos inicio al panel interjurisdiccional del Río Colorado. La modalidad es la misma. Cada disertante presenta distintos puntos de vista sobre el conflicto del Río Colorado, uno de los pocos del país que tiene un comité de cuenca conformado por las 5 provincias condóminas. Como voz hidrológica del conflicto, comienza el debate Carolina Mazzani, doctora e ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, investigadora del INTA 25 de mayo. Hidrológica de la cuenca del río Colorado. Vamos a empezar por el concepto de cuenca para revisar un poquito este concepto, donde, bueno, las cuencas son las unidades físicas que sirven como marco práctico y objetivo para la planificación de los recursos hídricos. Es el territorio o superficie del territorio, ¿sí?, donde es drenada por un único río, por un cauce principal. Y acá tenemos un gráfico, ¿sí?, un esquema conceptual de una cuenca hidrográfica, ¿sí?, este territorio que está delimitado por las cumbres, por los divisorios de agua. Por otro lado, podemos también entender el concepto de cuenca desde la gestión integrada de los recursos hídricos como un sistema compuesto por subsistemas biofísico, demográfico, social y económico. Y todas sus relaciones integrando un gran sistema, ¿sí?, un gran sistema territorial. Por otro lado, también, si seguimos revisando el concepto de cuenca y la evolución que ha tenido este concepto a lo largo de la historia, entendemos a la cuenca como un sistema de relaciones e interrelaciones sociales, políticas, culturales, tecnológicas, ¿sí?, que van más allá de los límites de la cuenca, ¿sí?, y se extienden sobre un territorio. El abordaje de la cuenca y el abordaje de la gestión integrada de los recursos hídricos se basa en entender la dinámica del ciclo hidrológico, ¿sí?, de la oferta y la demanda de agua, donde es necesario estudiar las componentes del balance de agua, como es la precipitación, la nieve, la escorrentía, ¿sí?, infiltración y demás. Pero no solamente desde el punto de vista hidrológico del ciclo de agua natural, sino también considerando las intervenciones humanas, ¿sí?, y de apropiación del recurso en cada una de las cuencas, ¿sí?, las intervenciones humanas de aprovechamiento del recurso agua. Y para eso existen diversos instrumentos, como estaciones meteorológicas, nivológicas, hidrológicas, la información provista por sensores remotos, para estudiar cada una de las componentes del balance de agua a distintas escalas espaciales y temporales. Entonces nosotros tenemos que entender el ciclo del agua y sus componentes, sino también el ciclo hidrológico y el ciclo social, ¿sí?, un balance de todas las intervenciones que se dan en las cuencas. Entonces no tenemos que solamente abordar el ciclo del agua natural, sino el ciclo del agua con las intervenciones que hace el hombre sobre las cuencas, con los aprovechamientos del uso del agua y sus afectaciones en la calidad y cantidad del recurso. A nivel mundial, los cambios en el uso del suelo, de la cobertura y uso del suelo y el cambio climático son la componente más importante de cambio global en los ecosistemas. Los cambios en el uso del suelo están dados por factores económicos, culturales, sociales, históricos y políticos, y el cambio climático, hay muchísimos trabajos, ¿no? Y existen evidencias a escala mundial de aumentos de la temperatura sobre la superficie terrestre, de retrocesos de glaciares, aumentos de la isoterma cero, ¿sí?, que en el caso de la cuenca del río Colorado y de las cuencas cuyanas, ¿sí?, que tienen su nacimiento en los Andes centrales,
esto es sumamente importante porque tiene consecuencias directas sobre los hidrogramas de los ríos que tienen la naciente en las cuencas cuyanas, ¿sí? También asociado al cambio climático tenemos eventos extremos cada vez más intensos y más frecuentes. Todo esto tiene impacto directo sobre la hidrología, ¿sí?, de nuestros ríos, sobre las cuencas, impacto sobre los balances de agua, sobre la oferta y la demanda. Entonces, la cuenca del río Colorado es sumamente vulnerable y frágil frente al cambio climático y frente a las evidencias que el cambio climático ya nos está mostrando. Aquí vemos la cuenca del río Colorado, que se compone por las provincias de Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. ¿Sí? El río Colorado nace de la confluencia de sus principales afluentes, que son el río Grande y el río Barrancas. ¿Sí? En la cuenca alta, en el sur de la provincia de Mendoza, y la cuenca del Barranca sobre la provincia de Neuquén. La primera estación de afuero del río Colorado es la estación Butarranquil, ¿sí? Que se ubica ahí donde les estoy marcando, y tiene una superficie de 47.000 kilómetros cuadrados y el río Colorado recorre aproximadamente 1.200 kilómetros. El comité de cuenca de la cuenca del río Colorado es el COIRCO, que ya Juan va a dar más detalles de las funciones y de los roles en la gestión integrada de los recursos hídricos en esta cuenca. Y el río Grande es el principal afluente del río Colorado, ¿sí? Aporta aproximadamente el 70% del agua al río Colorado. Acá vemos el hidrograma, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿sí? El río Colorado y el río Grande son de régimen primavero-estival, ¿sí?, con los picos de caudal en noviembre y diciembre, y el río Barrancas tiene un régimen pluvio-nival, ¿sí?, es más de transición, y aportando entre el 20 y el 25% según el ciclo hidrológico al río Colorado. Vemos que hay un gradiente de vegetación y de precipitación en la cuenca del río Colorado importante, ¿sí?, con precipitaciones en la cuenca alta de 800, 900 milímetros, ¿sí?, aportada principalmente en la época invernal, ¿sí?, en la cuenca media una precipitación de 200, 300 milímetros en promedio, y en la cuenca baja una precipitación de 500 milímetros. Entonces vemos cómo el gradiente de precipitación se presenta de este a oeste, ¿sí?, disminuyendo, a excepción de la cuenca alta, donde la precipitación disminuye. Asociado a esto, tenemos gradientes de vegetación, ¿sí?, representados en el territorio por 4 provincias fitogeográficas: el Espinal, el Monte, la Estepa y la provincia patagónica, donde predomina principalmente la región del monte, con vegetación baja y arbustiva. La cuenca alta del río Colorado, compuesta entonces por la subcuenca del Grande y del Barrancas, tiene una superficie de 13.900 kilómetros cuadrados. En este área es donde las nevadas que ocurren durante cada invierno son la fuente de agua, ¿sí?, para nuestro río Colorado, y hay estaciones hidrológicas y nivométricas que nos dan información constante de la situación hidrológica de este área. Tenemos 3 estaciones, como son Valle Hermoso, ¿sí?, y Paso Pehuenche, y ahora hace 2 años, 2 estaciones más, una sobre el río Grande y otra sobre el Barrancas, ¿sí? Toda esta información, sumada a la información satelital, podemos conocer el área cubierta de nieve, el equivalente de agua-nieve, y conocer la situación hidrológica de nuestro río Colorado. Acá vemos un gráfico donde se muestra la dinámica anual de la cobertura de nieve. Vemos que su dinámica es muy variable en el tiempo y en el espacio. Las nevadas comienzan en abril hasta fines de agosto, primeros días de septiembre, ¿sí?, con una variabilidad interanual muy marcada. Ahí vemos cómo ha variado en la línea punteada, no sé si se alcanza a ver, es la cobertura de nieve promedio de los últimos 22 años, y en la línea continua negra es la cobertura de nieve del último año, ¿sí?, donde tenemos valores por
por debajo del promedio, con algunas nevadas intensas a principios de abril y mayo. ¿Sí? Decimos entonces que tenemos una gran variabilidad en la cobertura de nieve y que la nieve es la fuente principal de agua del río Colorado. Esta variabilidad temporal también se asocia a la variabilidad espacial de la nieve que hemos estudiado y vemos que la nieve permanente es cada vez menor. ¿Sí? Este mapa corresponde a la cobertura de nieve del año 2005, donde podemos ver las zonas más altas de la cuenca. La zona que está en color rojo y naranja es la nieve que dura casi todo el año, ¿sí? Más de 250 días. Y esta nieve ha ido disminuyendo desde el 2005 a la actualidad. ¿Sí? Vemos que la zona en color rojo y naranja va disminuyendo. Y entonces tenemos nieve que dura menos tiempo, ¿sí? Y es cada vez menor esta cobertura de nieve, la permanencia es cada vez menor, y la nieve se acumula sobre las zonas medias y bajas con una permanencia de menos de 90 días. ¿Sí? Entonces la nieve es variable en el tiempo y también en el espacio. Acá vemos el derrame en la estación Butarranquil, ¿sí? El volumen de agua total que pasa por la estación Butarranquil en toda la serie histórica, desde 1940 hasta la actualidad, donde vemos que han existido varios años con derrames por debajo del promedio, pero que en los últimos años se nota una situación bastante particular, extendiéndose los años por debajo del promedio, ¿sí? Con valores por debajo de los 2.000 hectómetros cúbicos. Entonces vemos que si bien hay años en particular que han tenido valores por debajo de 2.000 hectómetros cúbicos, si miramos la serie el derrame de los últimos años, de los últimos 22 años, vemos que desde el 2010 tenemos un derrame por debajo del promedio, ¿sí? Con el periodo seco más extenso que se ha registrado para la cuenca del río Colorado desde el año 2010 a la fecha, con 12 ciclos por debajo del promedio, ¿sí? El derrame promedio es de 4.400 hectómetros cúbicos, y si nosotros calculamos el promedio de los últimos 12 ciclos, tenemos un promedio de 2.600 hectómetros cúbicos. Entonces tenemos un nuevo escenario, ¿sí? Una nueva realidad, un nuevo panorama frente a la oferta de agua en la cuenca del río Colorado. Decíamos que es de régimen estival, ¿sí? Que quiere decir que el mayor caudal se presenta en los meses de primavera y verano, ¿sí? Y vemos como uno de los factores cómo la temperatura tiene influencia en los hidrogramas, ¿sí? de régimen nival, de estos ríos de régimen nival, y vemos como, por ejemplo, el hidrograma del caudal promedio, ¿sí? Tiene el máximo de caudal en el mes de diciembre. Pero si miramos los últimos años, desde el 2018 a la actualidad, el caudal máximo, se ha dado en el mes de noviembre. Entonces vemos cómo la temperatura altera los hidrogramas de estos ríos de régimen nival. Si miramos la precipitación de toda la cuenca y hacemos un análisis de las bases de datos de series históricas de precipitación, vemos que en toda la serie las precipitaciones han disminuido en la cuenca alta. Si analizamos las estaciones de Arroyo La Vaina, Los Mallines y Bardas Blancas, también la precipitación ha disminuido en la estación de Butarranquil. Estas precipitaciones se presentan en el periodo invernal. Si vamos a la cuenca media y analizamos las estaciones de 25 de Mayo, Casa de Piedra y Gobernador Duval, vemos que también las precipitaciones han disminuido y estas precipitaciones tienen un régimen otoño y primaverales. Y en la cuenca baja, ¿sí? En lo que es la Hilario Escazú, también las precipitaciones han disminuido a lo largo del tiempo, presentando un régimen primavero-estivales. Si miramos la calidad de agua asociada a la menor cantidad de oferta, ¿no? A la menor disponibilidad de agua en nuestro río Colorado, también tenemos datos, ¿sí? Donde podemos ver que en las dos áreas bajo riego más importantes que tiene la cuenca, como es el ingreso de agua a la estación Punto Unido, que es el ingreso al área bajo riego de La Pampa, y Paso Alsina, que es el ingreso
al área bajo riego del Valle Bonaerense del Río Colorado, vemos que la calidad de agua se ha modificado con mayores valores de conductividad eléctrica, ¿sí?, en los últimos años, superando ampliamente el promedio en cada uno de los meses y en cada una de las 2 estaciones. Entonces, además de tener una cobertura de nieve variable en el tiempo y en el espacio, con una menor oferta de agua, también vemos afectada su calidad, ¿sí?, con mayores concentraciones de sales. En relación a los usos y coberturas de la tierra, ¿sí?, el 80% del área cubierta del río Colorado está cubierta por vegetación natural. La actividad hidrocarburífera se desarrolla aguas arriba del embalse de Casa de Piedra, lo que aparece en color marrón, ¿no? Cuerpos de agua y hielo en la cuenca alta, ¿sí?, cuerpos de agua como el embalse de Casa de Piedra, ¿sí?, en la cuenca media, y como les mencionaba, la actividad agrícola bajo riego que se desarrolla en la cuenca media, ¿sí?, principalmente en 25 de Mayo, Casa de Piedra, Catriel y Peñas Blancas, que Peñas Blancas corresponde a Río Negro, y en la cuenca baja, en el Valle Bonaerense del Río Colorado. Hay algunas imágenes ilustrativas, ¿sí?, donde, bueno, también seguramente Juan va a mencionar la eficiencia en el uso del agua, de los sistemas presurizados, ¿sí?, que hoy tienen un avance y un desarrollo importante en la cuenca media del río Colorado, en la provincia de La Pampa, y los usos del agua acordados, ¿sí?, por un acuerdo interprovincial para la cuenca del río Colorado, tienen una prioridad dada por ese acuerdo y que están ordenados como abastecimiento humano, riego y ganadería en segundo lugar, industrial y petrolero, la generación hidroeléctrica y todas las actividades recreativas y turismo. En esta tabla podemos ver los consumos de agua, promedios históricos, ¿sí?, donde el riego es el mayor consumidor de agua de la cuenca del río Colorado y actualmente en los últimos ciclos hidrológicos hubo que hacer una planificación restringida de uso del agua por la escasez, ¿sí?, que venían mencionando, y se pasó de consumir el 98% del agua a consumir el 96%, ¿sí? Entonces el principal usuario tuvo que planificar sus usos, ¿sí?, con restricciones en el uso del agua por la escasez de agua que presenta la cuenca del río Colorado actualmente. Entonces, tenemos evidencias y predicciones de los efectos del cambio climático sobre la cuenca del río Colorado, asociado también a la variabilidad natural del sistema. Es una cuenca interprovincial, ¿sí?, que esto genera también una complejidad por los distintos usos, actores e instituciones involucradas en la gestión y el manejo del agua. Tenemos una cobertura de nieve cada vez menor, con mayor variabilidad, con menor almacenamiento de nieve permanente, la precipitación de la precipitación también ha disminuido, el caudal, por lógica, también disminuyó, y aumentos en la conductividad eléctrica, lo que trae aparejado una menor calidad, ¿sí?, del agua de nuestro río Colorado. Todo esto genera una menor oferta hídrica en la cuenca, asociado a mayores aumentos, ¿sí?, en la demanda, principalmente por la agricultura bajo riego, por el uso urbano y el uso industrial. Esto genera una mayor demanda. Entonces, en este marco, ¿sí?, y en este contexto, ¿cuál es el reto clave en la gestión de los recursos hídricos, ¿sí?, desde las instituciones y desde la sociedad en general? Es necesario trabajar sobre la gestión de la oferta y la demanda. Una oferta que es finita, ¿sí?, variable, y donde es un sistema vulnerable y frágil frente a la oferta de agua, ¿sí?, y una demanda que es cada vez creciente, con múltiples usuarios interdependientes, interrelacionados, definidos por el sistema político, social y económico de cada una de las provincias y de cada una de las localidades que están sobre la cuenca, y todo esto afectando a la calidad y cantidad de agua. Entonces es necesario trabajar en la integración, ¿sí?, de la gestión de la oferta y de la demanda, con información y conocimiento actualizado, objetivo, para poder aportar a la planificación, ¿sí?, y al aprovechamiento de los recursos hídricos.
En este sentido, es necesario que abordemos el territorio desde la complejidad, ¿sí? Considerando un ciclo del agua y un balance del agua desde el punto de vista social, hidrológico, dinámico, en el espacio y en el tiempo. Es necesario gestionar y conocer las intervenciones humanas sobre el territorio, conciliando las metas sociales, ambientales y económicas. Necesitamos la participación de todos los actores y de todos los sectores a través del fortalecimiento institucional también, ¿sí? Y promoviendo la gestión participativa para la planificación y uso del recurso. Y bueno, es necesario, como les decía anteriormente, contar con conocimiento y tecnologías que aseguren el manejo equitativo y eficiente del recurso. Desde la institución en la cual formo parte, necesitamos avanzar sobre nuevas herramientas y fuentes de información que nos permitan generar información calificada para diagnosticar tanto la oferta como la demanda, trabajar sobre la demanda de los recursos hídricos, principalmente siendo más eficientes en el uso del agua, principalmente desde el riego, con nuevas tecnologías y sistemas productivos que hagan que el productor, ¿sí? Y que todas las áreas de los riegos sean más eficientes en el uso del agua, y aportar información a los tomadores de decisión para un mejor aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible y de la gestión integrada de los recursos. Muchas gracias. Antes de continuar, de los panelistas anteriores, los que eran la gente del oeste, hay una de las dos personas que no encuentra su celular, es un Samsung J2 de color azul. Por favor, es su herramienta de trabajo, su medio de comunicación, así que por favor, si lo vieron, tráiganlo adelante. Muchas gracias. Como voz institucional del conflicto, toma la palabra Juan Greco, ingeniero civil y representante del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, La Pampa. Bueno, muy buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a los organizadores y a ustedes la presencia en la cual tenemos la oportunidad de mostrar parte de la historia hídrica de la provincia de La Pampa. Yo estoy trabajando en la Secretaría de Recursos Hídricos como representante alterno ante el COIRCO, el Comité de Cuenca del Río Colorado, en forma conjunta con el ingeniero Néstor Rastiri, que estuvo en la exposición anterior. Somos quienes tenemos a cargo la representación de la provincia de La Pampa en este organismo que voy a pasar a describir. Bueno, primero, a modo de presentación, teniendo en cuenta que hay participantes de otras naciones, me gustaría mostrar específicamente la ubicación de la cuenca del río Colorado dentro de la República Argentina. En la cuenca anterior, la cuenca del Desaguadero, que estuvieron hablando los panelistas anteriores, la cuenca del río Colorado se encuentra exactamente ubicada dentro de esta zona. Específicamente la hemos dividido nosotros para nuestro estudio habitual en la cuenca alta, como recién me explicaba Carolina, y no me voy a detener mucho en esto porque ya ella lo expuso perfectamente, integrantes del río Grande, el río Barrancas. En la conjunción se forma el río Colorado con un desarrollo de 1.200 kilómetros cuadrados, 48.000 cuadrados de superficie, de régimen nival. Y ustedes van a ver acá en un módulo dos valores distintos. Está hecho a propósito esto. Recién explicaba Carolina que en realidad es una cuenca muy sensible y lo está demostrando. Venimos de 12 años de un río totalmente distinto al que tuvimos prácticamente durante más de 100 años. Tenemos mediciones de este río de más de 100 años
lo cual nos permite en distintos momentos poder visualizar qué es lo que está sucediendo. Las lluvias promedios son estos valores. Obviamente, vuelvo a insistir, es un río de origen rival. Y antes de continuar, este gráfico va a parecer de golpe y porrazo sin mucho sentido, pero tiene mucho que ver con lo que sigue adelante y con lo que es trabajo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, el COIRCO. Recién Carolina mostraba lo que era el derrame anual. Esto está calculado en caudal, en metros cúbicos por segundo. Pero si nos fijamos, desde el año 1940 hasta 2009-2010, teníamos un módulo de 149 metros cúbicos segundos. Hoy venimos casi de 12 años, ya estamos entrando en el ciclo 13, con un módulo de 82 metros cúbicos por segundo. En un comité de cuenca, en la cual ahora voy a mostrar cómo se integra, nos da la posibilidad de debatir las provincias que intervienen en este comité, la situación que se plantea en función de las necesidades y uso de cada provincia. ¿Qué tenemos? Nosotros dentro del río, de la cuenca del río Colorado, tenemos localidades ribereñas. Dentro del río Grande está Barrancas. Barrancas por un lado y Barras Blancas por el otro. Barrancas en el río Barranca, Butarranquil, si seguimos cuenca abajo, Rincón de los Sauces, Catriel, 25 de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval, Pichimahuida como estación de captación de agua, Río Colorado, La Adela y la zona de Pedro Luro. Estas son localidades ribereñas en las cuales tienen una intervención directa con el río desde el punto de vista tanto ambiental como provisión de agua potable. Esto nos obliga a nosotros desde el punto de vista del comité a tener en cuenta todas estas necesidades más allá de lo que pueda significar la realidad del río en todos sus aspectos. ¿Cómo comienza esta historia para llegar a la constitución del COIRCO? En realidad esto comienza en 1956 y tiene relación con lo que los panelistas anteriores hablaron. Fíjense que la fecha 1956 se encuentra dentro del gobierno militar que derrocó al teniente general Juan Domingo Perón como presidente de la República. En Santa Rosa, increíblemente, un ministro de gobierno del gobierno de facto, escribano él, comienza a visualizar una situación parecida a la que se podía dar en el río Colorado con lo que ya se estaba dando en el río Atuel. Entonces comienza una serie de reuniones a nivel ministerial, en función de la jerarquía que él tenía, con el resto de las provincias, ¿no es cierto? Y comienza a elaborar la posibilidad de tener algún grado de intervención en forma conjunta a todas las provincias, antes de que alguna provincia per se hiciese alguna obra inconsulta, porque convengamos que ya teníamos la historia del río Atuel con las presas que había hecho la provincia de Mendoza. Y básicamente ese acuerdo son dos aspectos los que cumple. Primero, crear un programa de desarrollo en la cual estuviesen interesadas las 5 provincias, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que fuese un programa dinámico, integrador, ¿no es cierto? Y que tuviese una distribución equitativa y razonable de las aguas para el beneficio común, que fue lo que comenzó en 1956. A partir de ahí comienza una serie de reuniones técnicas y políticas en las cuales se comienza a elaborar distintos planes del río Colorado. Pero obviamente nuestra república no contaba con recursos para hablar de una modelación del río, y comienzan a desarrollarse algunas ideas en la cual termina forjándose estudios que se habían hecho en nuestro país, más un estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en función de ese estudio, después de 20 años, ¿no es cierto?, se llega a 1976, en la cual se firma el Acuerdo del Colorado, en la 6ª Conferencia de Gobernadores. En 1977, por ley nacional, se instituye al COIRCO, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado,
como el organismo de cuenca que va a trabajar y regular esa cuenca. Prioritariamente, ¿qué se hace? Se determinan las prioridades de uso y los cupos por provincia. Carolina había hablado de ese tema hace un ratito, ¿no es cierto? A partir de ahí sigue evolucionando la institución como tal y comienza a trabajar sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. Obviamente la cuenca comienza a cambiar y comienza a aparecer actores que originalmente no estaban. Por ejemplo, la actividad hidrocarburífera y la actividad minera. Y las provincias comienzan a delegar en el COIRCO la autoridad de aplicación ambiental, las normas de manejo, porque se construye la presa Casa de Piedra, y comienza el control de la actividad hidrocarburífera. Al día de hoy hay 4 provincias que han delegado esa función en el COIRCO, más los organismos provinciales que se realizan en forma conjunta las inspecciones. La única provincia que no ha delegado esa función en el COIRCO es la provincia de Mendoza. Al faltar esa provincia, lamentablemente no podemos tener incorporado una ley nacional de ampliación de las facultades de COIRCO, que si bien provincialmente están vigentes, las hacemos cumplir dentro del Comité de Cuenca del Río Colorado, pero lamentablemente Mendoza sigue siendo reticente a una situación de hacer copartícipe a este organismo fundamentalmente de los estudios de impacto ambiental. Hasta que llegamos a ahora, este año, a 2022, que se termina de firmar hace muy poco un contrato con el estudio de modelación de oferta y demanda hídrica de la cuenca, a través del Instituto Nacional del Agua. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el Acuerdo del Colorado? Tiene que ver que han transcurrido muchísimos años en la cual la cuenca ha cambiado de una manera increíble. Estamos hablando de 1976, que en la cuenca no tenían más de 30.000 habitantes que tomaban agua de ese río, a más de 300.000. Hay más de 12.000 instalaciones hidrocarburíferas hoy en el río, que en el 76 prácticamente no pasaban las 200. Las áreas de riego se han aumentado. El volumen del río lamentablemente ha cambiado, como recién lo veíamos en el gráfico anterior, y todo esto se tiene que gestionar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo el Acuerdo del Colorado de manera esquemática es lo siguiente. Supongamos no, este es el Río Grande y este es el Río Barranca. Fíjense que el MIT colocó 1, 2 y 3 presas sobre el Río Grande para aprovechamiento de riego. Después, sobre el Río Colorado, hay 2 presas más. O casualidad, una de ellas estaría muy cerca del Rincón de los Sauces. Hoy inundaría prácticamente el 80% del área hidrocarburífera, tanto de Mendoza como de Neuquén. Y la única presa que se construye es Casa de Piedras. Después hay otras 2 previstas. Obviamente esto se hizo, vuelvo a reiterar, en 1976. Hoy este hidrograma, este flujo, prácticamente no tiene ningún sentido. Nosotros, y digo nosotros porque fue la provincia de La Pampa, que en 2017 solicitó en la reunión del Comité Ejecutivo la posibilidad de un nuevo estudio que se vio plasmado recién ahora, en 2022, no me acuerdo Néstor, pero hace un mes que se ha firmado y ya están trabajando la gente del INA prácticamente con un nuevo estudio que seguro que va a demandar un año, año y medio, pero nos va a dar otra realidad respecto de lo que hoy es el Río Colorado. ¿Cómo funciona institucionalmente? El Río Colorado, el Comité de Cuenca del Río Colorado funciona de la siguiente manera. Tiene primero un Consejo de Gobierno como órgano superior que lo forman los 5 gobernadores y lo preside el Ministro del Interior. Por debajo está el Comité Ejecutivo, del cual tanto el ingeniero Lastiri como yo circunstancialmente hoy integramos el mismo. Ahí se debate la realidad mes a mes de las necesidades que tiene cada provincia respecto de la utilización de las aguas del río Colorado. A su vez, se realiza todas las verificaciones necesarias desde el punto de vista ambiental
de lo que está sucediendo en la cuenca con las actividades hidrocarburíferas y mineras. Estamos sostenidos por dos gerencias, tanto técnica como administrativa, en las cuales, del punto de vista de la gerencia técnica, contamos con un cuerpo de profesionales entre ingenieros civiles, ingenieros químicos y ingenieros en recursos naturales, que nos brindan toda la información que nosotros requerimos respecto de la cantidad, calidad de agua, estado de las áreas de riego, estado de las áreas hidrocarburíferas y todo aquello que sea pertinente para tomar las mejores decisiones respecto de lo que pueda llegar a suceder próximamente. Y en realidad, si bien las reuniones se realizan en forma mensual, prácticamente la comunicación es semanal. Eso nos da la posibilidad hoy de saber exactamente, en función de la nueva tecnología que se ha incorporado, de qué es lo que está sucediendo en el río prácticamente en la mayoría de sus tramos. Y es una tecnología que seguramente va a ir en aumento. Y la herramienta que hoy es fundamental, que es el estudio nuevo con el INA, tiene algo que desde el punto de vista, si comparamos con el estudio anterior, va a tener la posibilidad de ver cuál es la realidad del río hoy y cuáles son las posibilidades futuras y la posibilidad de modelar distintas situaciones, porque la tecnología que hoy disponemos, desde el punto de vista de la modelación, realmente ha diferido y mucho. ¿Cuáles son las prioridades que se fijan, que en el Estatuto de COIRCO, en el Acuerdo de Colorado, se fijaron prioridades de uso? Primero está el abastecimiento humano. Recién creo que Carolina hablaba específicamente de esto, así que lo voy a pasar bastante rápido. El riego ganadero, en la parte industrial y petrolera, la generación hidroeléctrica y las actividades recreativas. Y lamentablemente no se puede ver con claridad, pero estas dos fotos que están acá no son casuales. Esta foto, algo, si pueden llegar a distinguir, esto es en realidad una sombrilla, cuando prácticamente el río tenía un módulo de 160 a 140 metros cúbicos segundo. Acá no se ve la sombrilla, pero el lago Casa de Piedra, esta sombrilla quedó a más de 1 kilómetro de la costa. Esto es el río actual. ¿Qué usos tenemos en el río? El uso que tenemos en el río de las localidades corresponde a abastecimiento de agua de las poblaciones. Las poblaciones que se abastecen de agua es Rincón de los Sauces, Catriel, 25 de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval, Río Colorado, Hilario Ascasubi, La Adela. ¿Por qué es importante este dato? Porque básicamente nosotros tenemos que analizar en forma periódica cuál es el estado actual de la calidad del río Colorado, porque no nos olvidemos que tenemos una industria hidrocarburífera que tiene un riesgo real y latente, que son los derrames de hidrocarburos. Próximamente vamos a hablar un ratito de este tema. ¿Cómo se distribuye esto en un año medio? En un año medio, los consumos, desde el punto de vista de agua potable, corresponden a un 1%, a un 98% el riego y a un 0,6% de la parte minera y petrolera. Esto es con un río de un módulo de 146, 147 metros cúbicos segundos. Obviamente, con la escasez hídrica esto ha cambiado, pero lo que cambió fundamentalmente, si volvemos atrás, son los volúmenes de consumo de las áreas de riego. Las restricciones que hoy se están imponiendo, en realidad es por consenso dentro de las provincias. Y obviamente que discutimos, y a veces discutimos fuerte, porque claro, en la escasez, seguro que cada uno quiere preservar del punto de vista de las necesidades lo que viene cultivando. Pero para que tengamos una realidad, el área de Hilario Ascasubi, de Pedro Luro, llegó a tener 110.000 hectáreas bajo riego. Hoy creo que Carolina no pasa las 80.000. Cuando uno habla de hectáreas bajo riego, se habla de un bien, pero en realidad eso significa un movimiento social muy importante. Hubo gente que se tuvo que ir porque se quedó sin trabajo. Entonces, el estudio que hace permanentemente
el Comité de Cuenca del Río Colorado está directamente relacionado con la gente. Y eso es algo que nuestra provincia lo ha mamado desde muchos años atrás, porque padecimos el atuel y no queremos que suceda lo mismo con el río Colorado. Por eso somos acérrimos defensores de los comités de cuenca. Y por suerte el río Colorado hoy tiene el Comité de Cuenca del Río Colorado. ¿Qué es lo que sucede con la parte de generaciones de energía hidroeléctrica? Lo tenemos, hoy no está en servicio, pero en 25 de mayo tenemos la central de Divisaderos. Después tenemos en Casa de Piedra, se genera energía hidroeléctrica, y por último en Salto Andersen, en la provincia de Río Negro. No son volúmenes importantes de generación de energía hidroeléctrica, pero sí lo suficiente como para tener cierto volumen dentro del sistema interconectado nacional. Este acuerdo del Colorado, hoy a través del comité, nos dio ciertas bondades. Uno es tener en cuenta la calidad de agua, tener en cuenta la actividad petrolera. El COIRCO es autoridad de manejo de las aguas de la presa Casa Embalse Casa de Piedra. ¿Qué significa? Significa que tiene la potestad de decir cuándo se abre y cuándo se cierra una válvula, cuál es el caudal aguas abajo que tiene que erogar y cuál es el régimen a futuro en función de las necesidades de las provincias aguas abajo. Esto es importante porque en el conflicto de Portezuelo no se llegó a un acuerdo básicamente por esta situación, porque la provincia de Mendoza no delegó estas facultades en forma directa al COIRCO. Juan, obviamente que... disculpa, quedan 3 minutos. Bien, gracias. Lo más rápido posible. Tenemos la potestad de hacer la línea de ribera y la parte de escasez hídrica, el manejo de la misma. Voy a pasar rápidamente qué es lo que hoy en la ampliación de facultades me interesaría hablar sobre este tema en particular, que tiene el tema de la posibilidad de control sobre las áreas petroleras. En forma primaria, la actividad hidrocarburífera, ustedes saben que con un pozo salen 3 elementos: gas, petróleo y agua. Pero este agua tiene una salinidad de entre 4 y 6 veces mayor que el agua de mar. En 1993 comienza a cerrarse el primer vuelco de agua directa al río Colorado. Y en 1996 se cierra el último vuelco directo. Es decir, la actividad hidrocarburífera volcaba el agua de purga en forma directa al río Colorado. A partir de ahí se cierran los vuelcos y se crea en 1997 la Comisión Técnica Fiscalizadora, un organismo de COIRCO que hoy, después de mucho tiempo, tiene sede en Rincón de los Sauces, 25 de Mayo y Catriel, que controlan en forma conjunta la actividad hidrocarburífera del área dentro de la cuenca del río Colorado, con poder de policía, sin poder de colocar sanciones. Eso corresponde a cada una de las provincias. La actividad se desarrolla en Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa. Bueno, en función del tiempo, obviamente esto se hizo primero con la Secretaría de Energía de Nación y después en forma conjunta con las provincias. Acá marcamos lo que es la actividad petrolera y minera. Y por último, quería mostrarles esto respecto, no sé si no se alcanza a ver, pero esto es una foto tomada de Google, 1995, y ustedes pueden ver la densidad de pozos que había dentro del área de Rincón de los Sauces. En 2021, bueno, lamentablemente no se ve, pero la densidad es inmensamente mayor. Por eso la importancia del control de la actividad hidrocarburífera. La presa Embalse Casa de Piedra, con un dato que acá no se alcanza a ver, pero con un derrame anual que tenía el río Colorado de 4.600 hectómetros cúbicos y hoy es entre 1.800 y 2.000 hectómetros cúbicos. Estas son vistas actuales del embalse Casa de Piedra. No sé si alcanza a distinguir, estas son líneas en las cuales va marcado cómo ha ido decreciendo el nivel. Esta es una vista de su peor momento de Casa de Piedra, que hace 3 años aproximadamente.
Bueno, voy a pasar estos temas rápido, pero básicamente me gustaría determinar las atribuciones finales de COIRCO. Primero, la fiscalización del cumplimiento de lo establecido en el programa único acordado. Segundo, controlar todos los proyectos que se hagan dentro de la cuenca del río Colorado. Realizar los estudios sobre los ecosistemas. Desarrollar el programa de calidad de aguas. En la página de COIRCO ustedes pueden ingresar y ver todos los programas de calidad de agua que se han realizado año a año, que nos da la certeza de cuál es el estado actual y pasado de lo que ha sucedido dentro del río Colorado. Priorizar las obras de regulación dentro de la cuenca. No nos olvidemos que somos 5 de las provincias y cada una tiene sus intereses. Obviamente eso se discute también y también tiene que haber amplio acuerdo. En caso de que una provincia presente un desacuerdo o solamente una, comienza a realizar un proceso que más de uno de ustedes lo conocen, en cual lauda el presidente de la Nación, se pasa primero al Consejo de Gobierno, se siguen las diferencias y se lauda el presidente. Es decir, se exige el acuerdo de las 5 provincias para seguir un plan determinado. Obviamente siempre hay que completar estudios y evaluación de los recursos hídricos, ajustar los caudales derivados a las provincias. Esto tiene relación directa con lo que está sucediendo hoy con un río, vuelvo a reiterar, de 146, 147 metros cúbicos a 82. Y por último, lo que ha sucedido ahora, decidir el reajuste del programa único acordado. Esta es una atribución que quedó en el estatuto, que los que hicieron ese estatuto en ese momento tuvieron la visión de decir este río se puede modificar y es lo que hoy estamos gestionando y trabajando. Desde ya muchas gracias y bueno, cualquier consulta a su disposición. Gracias. A continuación, como voz geográfica y social del conflicto, Beatriz Dillon, magíster, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, muchas gracias. Mucho para ver. Bueno, voy a aprovechar mientras conectan el Power para darles un cordial saludo, un agradecimiento por invitarme a estar acá y tomarme unos minutos para decir que hoy me emocioné junto con Rocío porque presenté por primera vez un trabajo en un encuentro internacional de estudiantes de geografía y precisamente fue sobre el río Colorado. Esa fue mi trayectoria académica durante muchos años, de seguir con un tema que en realidad también siempre nos dio elementos para trabajar. Y con esto, más allá de lo que hoy voy a hablar, digamos, rescatar la importancia que tienen estos encuentros y que realmente estamos viendo que son muy ricos y muy participativos. Así que bienvenidos, felicitaciones para la organización. Dije, ese fue mi tema de estudio desde estudiante, el tema del río Colorado, y entre otros temas, digamos, es que estoy aquí para hablar, como dice la presentación, la voz geográfica de los territorios. La geografía tiene mucho vínculo con la ciencia que ustedes estudian, los recursos naturales. Es una ciencia social que estudia cómo se manifiestan en el espacio geográfico, en los territorios, los procesos sociales que dan lugar a esa multidimensionalidad de relaciones que hablaba también Caro hace un rato, y precisamente donde una serie de actores, actrices, grupos sociales se relacionan con la naturaleza y con los bienes y servicios ambientales que ésta provee. Desde la perspectiva geográfica y desde la perspectiva latinoamericanista decolonial, los ríos son, las cuencas de los ríos, además de todo lo que dijo Carolina, son territorios hidrosociales.
Las cuencas hídricas, en las cuencas hídricas, además de la fluidez del agua, se generan múltiples y fluidas relaciones entre agua y dinámica social. Es lo que estuvimos viendo. Es decir, que a distintas escalas, globales, regionales, locales, las redes hídricas contribuyeron y contribuyen a generar espacios de identidad, de pertenencia, de apropiación y de conflictos, que es el tema que hoy nos encuentra, ¿no es cierto? Y también de integración, ¿no? Es decir, que forman parte de un todo hidrosocial entre las comunidades ribereñas, no ribereñas, regionales, y aquellos que no viviendo en sus riberas toman decisiones sobre ellas. En este sentido, los conflictos ambientales se originan a partir de disputas hidropolíticas, ¿no? Otro tema que establece los estudios latinoamericanistas recientes, la hidropolítica en torno a los modos diferenciados de producción, apropiación, uso, despojo, significación otorgada, digamos, a esos bienes naturales y también a los bienes comunes, como el agua. La emergencia y la trayectoria de los conflictos en torno a la apropiación y control del agua de los ríos son procesos de larga data, ¿no? Que acompañan en realidad el desarrollo de todo el sistema capitalista y cuya dinámica ha provocado transformaciones sociales y puntos de inflexión de carácter territorial, jurídico, político, institucional y de organización colectiva, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora y que también después hablarán las chicas. Entonces, fluidez del agua y fluidez de las relaciones sociales con el agua potencian una multiplicidad de reacciones que es necesario abordar desde distintas perspectivas y de distintas escalas. Partamos de la perspectiva hidropolítica. Hemos estado hablando acá todo este tiempo de la perspectiva hidropolítica y de la importancia geoestratégica del agua. Punto clave, ¿no es cierto?, que donde las cuencas hídricas son espacios donde se tejen, se definen, se reproducen condiciones que son globales y que tienen que ver con la apropiación de un recurso fundamental, vital y un derecho humano, como dice la Constitución, que tenemos que defender. El Estado, en sus diversas escalas, las empresas, el mercado, ¿no?, las empresas económicas que estuvimos hablando hoy, con sus distintas formas y desigual forma de poder, que pujan por la apropiación del agua, los pequeños y medianos productores de las cuencas, ¿no?, que sobreviven gracias al agua, las instituciones, las comunidades locales que defienden su recurso, todos estos actores, actrices, agentes, asumiendo diversos roles, tanto sea apoyando las luchas, siendo indiferente, o resistiendo a las luchas. Ahora, este es un factor clave de analizar a la hora de conflictos y cuál es el rol que adoptan los distintos sujetos en la toma de decisión respecto a estos territorios hidrosociales, ¿no? La concepción, en principio, mercantilista de precisamente la mercantilización del agua como punto clave a analizar y que viene asociado a la concepción de despojo, digamos, el despojo hidrosocial, con anuencia o no a los territorios hidrosociales, pero no solamente esto, sino también los efectos generales que se producen sobre toda la comunidad. Estos efectos, vuelvo a decir, sobre una base hidropolítica y sobre una base de despojo y apropiación del agua, han dado como resultado
procesos permanentes e inacabados de desterritorialidad hídrica. ¿Esto qué significa? Comunidades despojadas de un bien natural que pujan a través de conflictos y luchas por recuperar un ambiente, una forma de vida, que es, por lo tanto, una forma cultural de relación con las aguas. Los conflictos son sistemas complejos y que en realidad cuya maduración, digamos, como conflicto, es resultado de procesos diversos en los que intervienen diversos actores y actrices con distintas responsabilidades y relaciones de poder también desigual, porque también dentro de los conflictos hay relaciones de poder desigual. Yo no estoy pasando esto porque me olvido. Pero bueno, fue esto que dije. Los conflictos. Vamos a hablar un poquito de cómo se dan los conflictos en un territorio hidrosocial, que es una cuenca. Uno, los conflictos Estado-Estado. Hemos estado hablando acá permanentemente de los conflictos Estado-Estado, es decir, distinta visión político-ideológica sobre la apropiación, sobre el territorio hidrosocial, cómo fueron cambiando también las distintas formas de penetración del modelo capitalista y la forma de apropiación de este bien geoestratégico, que es el agua. Tenemos que verlo así, porque forma parte de este proceso de apropiación global, ¿no? Y cómo, digamos, en el caso específicamente del río Colorado, que es lo que estamos hablando, con la obra, por ejemplo, con las distintas obras, como por ejemplo Portezuelo del Viento, generó todo un proceso de conflictos entre estados provinciales, porque muy bien Juan lo explicó, pero no todo es amor y paz dentro de Coirco, ¿no? Es decir, hay pujas de poder también hidropolítico, hay formas ideológicas de concepción del agua, de apropiación, o una forma ideológica, digamos, de considerar al ambiente como un derecho, que en realidad también pujan en las discusiones, en los acuerdos, que obviamente se llegan, pero siempre hay una cuestión. Cuando la ideología cambia, también cambian las pujas, ¿no? También cambian las pujas. Entonces, esta es una cuestión a tener en cuenta entre estados y cómo se generan estas pujas al interior. Y como también una provincia que tiene ideológicamente posiciones diferentes puede también pujar al interior de estas obras. Desde la perspectiva hidropolítica, entonces, se evidencian situaciones ideológicas entre distintos estados que entran en puja. Y también con el Estado Nacional, porque también juega un rol importante, aunque tengamos, digamos, una cuenca hídrica. Es decir, que la concepción hidropolítica excluye muchas veces del sistema de selección a comunidades que son subalternizadas. Hoy ustedes hablaron de invisibilización social y yo voy a tomar un poco ese tema, porque eso después le da lugar a los procesos o a los grupos hegemónicos de poder, precisamente de apropiarse de un bien que en realidad nos pertenece como comunidad, ¿no es cierto? Y como ambiente en general. La Pampa conoce de estos procesos de desterritorialización hídrica, de pérdida de cultura y saberes ancestrales hídricas, de despojos que nos conducen a una situación de colonialismo hídrico, ¿no? Durante mucho tiempo, y por lo tanto una pérdida de soberanía hídrica. Y estoy hablando de política. Digamos, los estados, y sobre todo los estados apropiadores, minimizan la presencia de los conflictos. En realidad, digamos, los ponen bajo una esfera para que no salgan a la luz, para que el desconocimiento, digamos, sea precisamente el modus operandi de precisamente un mercado. Y no voy a ser tan buena, pero en una publicación de los 40 años de Coirco, publicado en el año 2016, voy a aclarar el año, porque es interesante, en su introducción dice, publicación de Coirco,
Quizás por ser una zona marginal para las provincias que conforman la cuenca, el río no ha sido objeto de conflictos importantes. O sea, todas las luchas, después van a hablar mis compañeras, ¿no? Digamos, soslayado, porque total es necesario decir que no son importantes los conflictos. Entre ellos dice, salvo, una palabra ahí entre comas, y ese salvo incluye a La Pampa, la intención de reafirmar derechos de alguna de sus provincias. Cita textual, quiero decirlo, Juan Buscán. Estos conflictos, obviamente, se reproducen en el discurso hegemónico, se reproducen en sus ideologías y se reproducen también en sus momentos. Vamos al segundo conflicto. Conflictos de Estado, comunidades locales. Betty, disculpa. Sí, así es. ¿Vos sí? También están presentes en los discursos políticos el conflicto entre el Estado y las comunidades locales, que se la voy a dejar a las chicas. Pero me gusta hablar de cómo las poblaciones de una cuenca, y en este caso la del río Colorado, han sido invisibilizadas frecuentemente. Miren, en la ribera del río Colorado viven, como dijo bien Juan, en la ribera unas 80-85.000 personas, en toda la cuenca, depende con el ojo que se la mire, digamos, podemos estar en 200.000, 300.000. Miren lo que dice el discurso político ideológico que reproduce la invisibilización social intencionalmente o no, que avala el aprovechamiento mercantilista del agua. Cito textual una publicación de INTA. Estoy con todo hoy. Tranquilas. Publicada en 2015. Doy las fechas. En Argentina sabemos algunas cosas, pero dice así la cita textual de destacados profesionales argentinos. La cuenca del río Colorado solo, ¿dónde está? Ahí está. Solo posee 75.000 habitantes. Si consideramos toda la región, la población apenas alcanzaría 130.000 habitantes. No hay intencionalidad ideológica en esa frase, y aunque no lo sea, aunque no haya intencionalidad, creo que está invisibilizando a un montón de gente que está ahí, que trabaja, que reproduce, que se va también, y que muchos ni nos enteramos. Hace en la publicación de la misma, de Coirco, dice en su introducción, históricamente, la cuenca del río Colorado fue un espacio marginal, que no constituyó un foco de desarrollo, bla, bla, bla. Dice que la escasa población actual de la cuenca, que no llega a los 70.000 habitantes, creo que nos está dando cuenta que en la propia cuenca se automargina y se invisibiliza a la gente. Por eso no tengo duda de que muchos no nos enteremos de qué es lo que está pasando en el interior de esos conflictos. No quiero decir mucho más, pero en un estudio de impacto ambiental que contrató propio Coirco a otras universidades nacionales para realizar el estudio de impacto ambiental de la obra integral Deporte Suelo del Viento, y esto me causa más que otra cosa dolor, porque estoy hablando de las propias instituciones universitarias, también dice que como la población de la cuenca del río Colorado es poca, dice que el impacto ambiental sobre la población prácticamente no va a existir, por las dudas les digo, y que dice, al contrario, aumentará la calidad de vida de los habitantes si se construye una represa como Portezuelo del Viento. Bien, sigo y ya termino, perdón. Conflictos, empresas, Estado, comunidades. Lo dijo algo también Juan, ¿no? Tenemos producciones hidrocarburíferas. Miren, el poder hegemónico de esas empresas, puedo asegurarle que muchas veces, digamos, es mucho más grande que el de los propios estados, y ni qué decirle de las comunidades. Los derrames de hidrocarburos en el río Colorado dependen de cómo funcionan los organismos del fondo.
y si esos organismos de control digamos, funcionan bien, las comunidades afectadas serán menos. Para terminar, conflictos instituciones, ¿no? Dando un poco un ejemplo de este estudio de impacto ambiental realizado por un grupo de profesionales de la Universidad del Litoral y Universidad de La Plata, que si bien no sé si es un conflicto, pero que nos ha enfrentado en discusiones académicas y también ideológicas y también técnicas sobre qué entendemos por una cuestión de un ambiente integral, por sobre uno que sea absolutamente mercantilizado. También hoy hablo un poco de estos cambios, ¿no?, en la concepción del ambiente, no tan antropocéntrico para volverse un tanto más ecocéntrico, ¿no? Y que no dañe a todas las comunidades. Bueno, y ya está. Y para cerrar, una fotografía cuando ven que la lucha por los ríos en realidad es una lucha común. Esta es una foto sobre el Río Grande, en Las Loicas, una localidad que si alguna vez se hace Portezuelo del Viento va a quedar toda cubierta con el agua. Sus poblaciones nunca fueron consultadas y ellos mismos escribieron en el puente sobre el Río Grande: bárbaro, no destruyan la naturaleza, no al dique de Portezuelo del Viento. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Con Voces del Pueblo, Melissa Ibáñez, Naila Zúñez, Juan Martínez y Jorgelina Exponga, representantes de la Asamblea Permanente del Río Colorado. A ver, ese grupito se me separa. Bueno, qué difícil hablar después de Betty, que encendió a todos y los profesionales. Vamos a poner un video que va a andar en loop atrás, así que mírenlo mientras nosotras les contamos más o menos quiénes somos. Bueno, ya va a andar. Bueno, mientras aprovechamos el tiempo, como ya nos presentaron, nosotros somos de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, somos rionegrines, acá estamos con Naila, hay dos compañeros allá atrás que no se animaron a venir acá, sí, esos dos. Y bueno, somos una asamblea popular, ¿sí? Somos un grupo de vecinos que, alertados por lo que nos empezó a llegar de los medios que estaba pasando con Portezuelo del Viento, decidimos un día en una biblioteca popular juntarnos. Decir, bueno, muchachos, van a hacer una represa muy lejos del lugar donde nosotros vivimos, pero compartimos la cuenca. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque hasta ese momento y hasta hace muy poco tiempo, la provincia de Río Negro estaba a favor de la represa Portezuelo del Viento. Y nosotros nos encontrábamos completamente desprotegidos, como ya vieron, con un río que ya no es el que era, ya no es colorado, ya no es caudaloso, y a eso sumarle, tiene volumen, sacáselo. Bueno, nada, déjalo.
después lo pasamos. A eso sumarle que, me olvidé lo que iba a decir, nada, no importa. Sí, nosotros ya nos encontramos viviendo como ribereños la crisis. El cambio climático, la crisis hídrica para nosotros es una realidad cotidiana. Nosotros en invierno nos encontramos con un río que desaparece y podemos caminar hasta el pueblo de enfrente, que es La Adela, en provincia de La Pampa. Digo, también vivimos de la producción frutícola, entonces regar se vuelve cada vez más difícil. También, como explicaron, en un aspecto técnico hubo que buscar algunas soluciones. Y bueno, entre toda esa problemática nos encontramos que iban a hacer una represa inmensa, que no estábamos siendo representados por el gobierno de Río Negro, que no teníamos acceso a la información, porque muchas veces se dice sí, la información es pública, no. La información no es siempre pública. El derecho a la información pública hay que ganárselo, lamentablemente. Hay que buscarlo, hay que pelear, y el único nexo que encontramos nosotros fue La Pampa. Exclusivamente Juan, Néstor, iba a decir Chango, no, bueno. Y a través de ellos nosotros empezamos a acceder a la información de lo que se iba a hacer. Nosotros vivimos a la vera de un río y no sabíamos lo que se iba a hacer más arriba. Es más, al día de hoy, cuando nosotros llegamos acá, yo fui corriendo a buscarlo a Juan para que me dé información de cuál es la propuesta que ha hecho Río Negro, porque seguimos sin ser informados. Entonces, bueno, un poco juntando lo que estuvimos escuchando hoy, lo que decía Betty, nosotros somos estos, los pusieron La Voz del Pueblo, que me parece fuertísimo, porque no nos sentimos, creo, capacitados para ser la voz del pueblo, pero sí de un pedacito de un pueblo, de una comarca que quiere acceder a la información, quiere saber qué va a pasar con su bien más preciado, porque para nosotros no es el río Colorado. Para nosotros no es solo un recurso, es nuestra vida. Nosotros nos encontramos atravesados por el agua, nos llamamos Río Colorado. No hay otra forma de llamarnos si el río no existe. Vivimos de eso, producimos, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia. No es solamente un recurso. Para nosotros es toda nuestra vida, lo vemos debilitarse día a día y sabemos que por solo sería el golpe de gracia. Sería la muerte total del río y lamentablemente el Atuel es como un espejo futuro de lo que podría ser nuestra vida, porque muchas veces el gobierno que no nos apoya nos dice, bueno, son exagerados, esto es un reservorio, esto no va a pasar nada. Bueno, sí, sabemos qué pasa. Lo vemos con los compañeros de La Pampa, lo vimos hoy, lo vemos cada vez que escuchamos el reclamo del río Atuel. Así que bueno, ya me estoy extendiendo un montón, pero nada, lo que queríamos por ahí plantear es esto, que somos una asamblea, somos un grupo de vecinos, somos diversos, hay de todo, profesionales, amas de casa. En un momento fuimos la mayoría mujeres, ¿sí? Chicas, porque somos las que arrancamos. Y bueno, nada, vamos haciendo este camino de acceder a la información, de replicarla, de entenderla, de volverlos locos a los técnicos, diciendo, explícame qué dice acá, qué es la conductividad eléctrica, qué es sal, o sea, esas cosas, ese trabajo que es diario. Somos una asamblea, así que es re difícil tomar decisiones, porque somos completamente horizontales, no hay un presidente de la asamblea. Así que bueno, nada, hacemos un trabajo por ahí muy fuerte que nadie puede contar algo, sobre todo a nivel educativo. Creemos que es ahí el camino, allá hemos estado en todos los niveles. Y nada, Nay, no sé si querés contar las últimas experiencias. Bueno, es verdad, estuvimos trabajando en nivel secundario, en primaria.
primaria también, en el nivel primario se trabajó muy bien también, quizás el que más bueno, capaz que son más maestras las que han participado en la asamblea, pero ahora hace re poquito trabajamos con un jardincito que nos hicieron una bandera, un poco más chiquita que esta, re linda, y lo interesante de eso es poder replicar la problemática teniendo en cuenta esto que venía hablando un poco la profesora acá al lado mío, y bueno, el resto, otros proyectos también lo mencionaron, de no naturalizar por ahí algunos paradigmas, ¿no? Digamos, empezar a cambiar desde los niveles más bajos, no en el sentido, no peyorativamente, sino como desde el nivel inicial, trabajar con el agua, no como un recurso. Esto parece re loco, pero los pibes y las pibas entienden perfectamente bien. Vos le decís recurso y le decís bien común y entienden la diferencia, y estoy hablando de nenes y nenas de 5 años. Así que es fundamental el trabajo en las escuelas, que es un poco lo que hacemos, y con la comunidad también, ¿no? O sea, hablo de la comunidad educativa, pero también la comunidad educativa es la comunidad toda. Una cuestión por ahí que ella nombraba recién, que nos atraviesa particularmente, y yo como por ahí en particular no soy nacida y criada en Río Colorado, sino que soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, muy cerquita. Me fue a vivir a Río Colorado, y estas cuestiones que hablaban de la salinidad y fundamentalmente que tienen que ver con la calidad del agua, es cómo naturalizamos en el pueblo el consumo, digamos, la compra del bidón de agua, no poder tomar y hasta casi no poder regar a veces sin tener que ponerse de manera importante, es carísimo el bidón de agua. Y digo naturalizar porque justo el otro día en el jardín una de las nenas me dijo a mí, el médico me recetó no tomar agua de la canilla. Y bueno, ahí la primera pregunta que te haces, bueno, se la hice a ella, pero ¿podía pagar el agua de ahí en adelante, no volver a tomar agua de la canilla y tener que estar comprando? Bueno, nada, un poco eso, tratamos de ir contra el gigante de la desinformación, que también es esto, es la lucha con los medios, con ciertas instituciones que a veces, justamente como somos una asamblea de amas de casa o de, no sé, vecinos y vecinas, ¿quién sos vos para venir a decirme a mí que solo el viento, no sé, no es lo que nosotros decimos? Entonces esa lucha es enorme y somos pocas personas porque la mayoría tenemos que trabajar para vivir. Y bueno, nada, estar en este lugar es una locura. Agradecemos obviamente y nada, apoyamos las luchas populares y es un espacio fundamental para nosotras, y nos damos cuenta todo el tiempo. Primero porque me parece que estar acá ya es como... Pero sí, porque allá en el pueblo nos llaman, a veces tenemos como gente de los medios así, buena onda, pero con la municipalidad no tenemos comunicación casi, y tenemos ganas, Sí, por ahí hacer hincapié en eso, que por ahí nosotros cuando venimos a La Pampa nos pasa eso de que nos agarra envidia, ¿viste? Decir, che, hay que ser como los pampeanos. Porque digo, esto, saber que hay una política hídrica que incluya a las personas, que no es de espalda al pueblo, que toda la información que accedemos nosotros es a través de La Pampa, que con los medios que hablamos es de La Pampa, también es de Mendoza, digo, sé que hay gente de Mendoza, nosotros trabajamos en red, nosotros estamos acá como asamblea, pero somos un montón de asambleas en toda la cuenca trabajando en contra del saqueo, del extractivismo de los bienes comunes. Y las asambleas de Mendoza fueron las que nosotros nos enseñaron a luchar. Como a ellas les enseñaron las asambleas de San Juan, las asambleas de Misiones, las asambleas de todas las partes del mundo que hace un montón de años que están defendiendo los bienes comunes. Entonces, bueno, también yo la veía a Betty y pensaba un poco eso de, bueno, nosotros venimos a romper un poco esas ideas de fronteras administrativas o de cuencas estrictamente hídricas en lo físico. Hay una compañera de Mendoza, Elsa, que siempre dice somos gotas del mismo río, porque la idea es esa, ¿sí? Seamos todos parte del bien común, defendámoslo, y bueno, nada,
agradecidísimos de poder estar acá, de poder hablar, de poder decir y bueno, de ser un poquitito esto con mucha vergüenza, pero la voz del pueblo, un pueblo organizado. Podíamos expresar la voz de la Pampa fuera de la Pampa. Gracias. Como voz ambiental y económica del conflicto, tiene la palabra José Gobi, doctorado en la Universidad de Florida, docente de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, investigador del INTA y especialista en economía ecológica. Gracias por la introducción. Después de tan emotiva presentación y tan emocionantes, espero mantener el nivel. Es difícil. Yo lo que voy a hacer, voy a tratar de ser breve porque todos tenemos hambre, estamos retrasados. En unos más o menos 10, 15 minutos, más que 10, les voy a comentar la temática de lo que está planteado aquí como la voz ambiental y económica del conflicto. Y les voy a marcar el conflicto porque para aquellos que no son pampeanos, probablemente han estado escuchando Portezuelo del Viento y demás, les voy a dar un poco más de precisión en ese sentido. Pero primero, para marcar un poco conceptualmente, para entender algunas cosas que voy a plantear después, tenemos que primero tener en cuenta qué significa que un recurso sea interjurisdiccional. Uno puede pensar rápidamente, bueno, interjurisdiccional es un recurso que, por ejemplo, está presente en dos jurisdicciones, o sea, dos estados distintos. Eso es cierto, esa es una condición. Pero la otra condición que es importante es que ese recurso se mueva. Pues yo, por ejemplo, puedo tener bosques. El bosque de Caldén está presente en San Luis, sur de Córdoba, La Pampa, sur de provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no es un recurso interjurisdiccional. Tiene una distribución interjurisdiccional. Ahora, un río sí es interjurisdiccional, porque el agua se mueve a lo largo de o a través de diferentes jurisdicciones. Esto, como ya alguien hizo una intervención, alguien del público, uno de los participantes, mencionó que la naturaleza no reconoce límites. O sea, los límites jurisdiccionales son creaciones de nosotros, los hombres, para organizar sociedades, normativas, reglas, etcétera, etcétera. Ahora, la naturaleza estuvo antes que nosotros y no los reconoce. El problema aquí es que se genera una tensión porque en las distintas jurisdicciones, tal como lo explicó Betty previamente, lo que tenemos son distintos tipos de actores, con distintos tipos de intereses. Entonces, cuando vos tenés distintos tipos de actores, con distintos tipos de intereses, tenés una alta potencialidad de conflicto, sobre todo si esos intereses son contrapuestos. Entonces, cuando trasladamos esta cuestión a las temáticas de las cuencas hídricas, la pregunta que yo les hago, a ver, para despertarlos un poco, es ¿qué característica distintiva tiene el agua en una cuenca hidrográfica? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué característica distintiva tiene en una cuenca hidrográfica el agua? Tiene una, que es la que nos interesa acá, digamos. Tiene otras más, digamos, ¿no? Es que se mueve de arriba para abajo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero cuando lo analizamos desde la perspectiva económica y ambiental es muy relevante, con este énfasis, muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a tener aquí son estructuraciones en términos del poder a la hora de toma de decisiones.
¿Por qué? Porque como ya más o menos se han expresado de distinta manera, otros colegas en el panel más temprano y recientemente, los que están arriba tienen una posición dominante. Y los que estamos abajo, en este caso, por ejemplo, la provincia de La Pampa, en el caso de la cuenca del Desaguadero Salado, Charilobú, Curacó y el Atuel, somos los que tenemos menor poder de decisión y tenemos consecuentemente una situación de subordinación. Entonces estás en una situación perdedor-perdedor. No podés tomar muchas decisiones porque no tenés la posición dominante, sino que estás subordinado a lo que se defina por arriba. Y por otro lado estás en el horno porque en términos ambientales, y esto ya lo sabemos, hay un montón de literatura científica al respecto, la acumulación de los efectos ambientales de las decisiones tomadas aguas arriba, te las comes vos que estás aguas abajo. Con el agravante de que no fuiste invitado a la mesa de la toma de decisiones de esas cuestiones que a vos te generan daños ambientales. Entonces aquí estamos en una situación complicada cuando se plantea una situación de conflicto que hemos estado adelantando, que es la construcción de la represa Portezuelo del Viento en uno de los afluentes, en el Río Grande, ahí está en el mapa, de esta mega represa de aprovechamiento múltiple que supuestamente tiene una serie de objetivos que estarían en prelación, como dice aquí, pero que en realidad va a la cuestión de la generación hidroeléctrica. Y hago hincapié en esto porque después, cuando les presento algunas cuestiones relacionadas con factibilidad económica y demás, vamos a ver que el cálculo está basado sobre esto. Ahora, en toda esta historia de Portezuelo del Viento, si ustedes, algunos de ustedes por casualidad, sobre todo los argentinos, ¿no?, han estado leyendo algún diario y alguna noticia de sobre esta represa, lo que ven es que se pone el caballo adelante de la carreta en esta cuestión. ¿Por qué? Pues está todo demasiado bastardeado en términos de qué es Portezuelo del Viento, a dónde apunta, de dónde viene, toda la cuestión. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo podemos hacer para resolver este conflicto? Y sobre todo tomar la decisión de conviene o no conviene a las sociedades, a las distintas partes de la sociedad, construir esta represa. Entonces aquí lo que nosotros, y esto lo pensé en términos de ustedes, o sea, futuros profesionales en el área de recursos naturales y medio ambiente, es que es muy importante esta cuestión. Hay que basarse en datos y no en opiniones. Por supuesto que la interpretación de estos datos no se da en un vacuum, era como lo planteaba Betty. Acá hay cuestiones de relaciones de poder, intereses, grandes intereses. Ya van a ver los números en cientos de millones de dólares. Entonces, ok, los intereses son grandes. Pero lo que nosotros debemos hacer es basarnos en datos y no en opiniones. Entonces, para clarear un poco la discusión sobre Portezuelo del Viento y sobre todo para aportarle información a la delegación de Mendoza, porque si La Pampa pierde y otras provincias aguas abajo podríamos potencialmente perder con Portezuelo del Viento, bueno, a ustedes los mendocinos con Portezuelo del Viento los están caminando de acá a la China y de vuelta, y acuéstense a dormir la siesta porque le ponen un muñito. Y van a ver por qué. Entonces, como cualquier emprendimiento, que es una gran inversión, en este caso es una mega represa, lo primero que tenemos que preguntarnos es acerca de su factibilidad económica. ¿Es rentable o no rentable esta cuestión? ¿Conviene o no conviene hacer esta inversión? Esto será una mega represa, pero esto es como si ustedes ponen un restaurante o, no sé, o un kiosco. Lo que tienen que ver es si le va a dar plata, si le va a servir hacer esa inversión o no. Y lo que vemos, tenemos mucha información,
de estudios generados no por La Pampa, esta es la cuestión interesante, estudios generados por universidades de otros lugares del país, consultoras de otros lugares del país, etcétera, etcétera. Entonces, la información que yo les estoy presentando acá son datos no generados por el gobierno de la provincia de La Pampa, sino datos por terceras partes independientes. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí hay una modelación de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad del Litoral, para ver cuánto tiempo demora el llenado del embalse. Esta es una cuestión crítica. El tiempo es plata y yo tengo que asegurarme que voy a llenar el embalse. Tomando una modelación de un caudal de 130 metros cúbicos por segundo, recuerden todos los números que planteó aquí Carolina y después Juan, hoy estamos en 83, lo que vemos es que en el 88% de las veces necesitas más de un año para llenarlo. Lo que implica, digamos, es que acá los números o los ingenieros le erraron en algún cálculo, o hay otra cosa por detrás, porque está diseñada para un río que no es el Colorado. O sea, está diseñada para un río que tenga mucho más de 130 metros cúbicos por segundo, probablemente el doble. Así que si la queremos construir en un río que tiene 83, olvidemos, no la llenás nunca. De hecho, hay modelaciones que nosotros hicimos con la misma serie hidrográfica, usando los mismos datos, pero con el planteo del nivel de caudal actual del río, o sea, a 82 metros cúbicos por segundo, no la llenas nunca. Entonces, construirías una mega represa para sacarle una foto, porque no la vas a poder llenar. La otra cuestión es, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Porque no quise extenderme demasiado en la reunión, pero bueno, en realidad no sabemos cuánto cuesta. ¿Cuánto costaría por Tesuelo del Viento? No se sabe. ¿Por qué, digamos? Porque en la propuesta original del año 76, que después fue levantada a mediados de los años 2000, se hizo un estudio estimando el valor de esa represa en 525 millones de dólares. Ahora, el costo de licitación con la que se abrió la primera licitación fue 1.124 millones de dólares. Después dijeron, es demasiado. Bueno, entonces volvemos al borrador y lo que hacemos, el costo de licitación actual es de 884 millones de dólares. Ahora, que vos tengas una diferencia de cálculo de 230 millones de dólares, hermano, algo le estás errando, ¿no? O sea, en realidad no sabemos cuánto cuesta por Tesuelo del Viento. Ahora, este estudio de esta consultora CESA, lo que decía era que si por Tesuelo del Viento costaba 525 millones de dólares, no 884, 525 millones de dólares, al valor del kilowatt que podría llegar a vender, que está en el mercado, los números no cerraban. Tenía que valer menos de 525 millones de dólares para que fuese rentable. Así que a 884 millones, olvídense. En ese estudio de CESA, a 525 millones de dólares, la conclusión era: la inversión es altamente riesgosa, aún sin considerar escenarios a la baja de caudales a la baja de caudales por cambio climático. O sea, y a su vez, la otra cuestión es, utilizo un concepto anacrónico de mega represas que ya en el resto del mundo no se usa, cuando hacer esa represa no me genera, digamos, realmente ventaja sobre otra alternativa cuando tengo otras estrategias de producción energética, como por ejemplo energía solar, que sería muchísimo, con este énfasis, más barato. Ahora, ¿qué con respecto a las cuestiones ambientales? Ya acá Betty les adelantó algo de ese estudio que se hizo sobre unos potenciales impactos ambientales a escala regional que tendría la construcción de Portezuelo del Viento. Si bien este estudio, digamos, tenía una serie de problemas metodológicos, hay algunas cuestiones interesantes a analizar.
Y tenemos un grafiquito muy interesante de ese estudio, en el cual identificó 408 impactos negativos, que son las barras rojas. Si mi daltonismo no me engaña, lo que yo veo, digamos, es que las barras rojas superan en cantidad y magnitud a las barritas verdes, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión que sacarían ustedes si hago o no hago portezuelo del viento si veo esto? Ok, ¿saben cuál fue la conclusión? Es viable desde el punto de vista ambiental. Ok, en fin, sí, literal. Entonces, ahora, si yo les hablo de los daños ambientales y tomando ambiente como la parte biofísica y social, digamos, una construcción coevolutiva, lo que vemos es que tenemos acá una catarata, no les voy a listar los 408, ¿no? Pero sí hay un listado muy significativo. Entonces, si lo que vemos es que portezuelo del viento no es económicamente viable, nos genera un montón de impactos negativos, mucho más que los supuestos beneficios que esa mega represa generaría. Impone daños a terceros. Yo lo puse acá como jurisdicciones, pero tómenlo como un concepto amplio, o sea, hay gente dentro de esas jurisdicciones, ¿no? Tuvimos un ejemplo recién. Tenemos alternativas mucho más económicas y ambientalmente amigables para generar lo mismo que estamos buscando hacer con portezuelo del viento. Ya no se hacen más mega represas en el resto del mundo. La pregunta que nos surge es, bueno, ¿por qué se insiste en construir la misma? Si tenemos los datos que lo que demuestran claramente, es que no es viable, no es conveniente para nadie. Entonces, en algún momento lo que nosotros tenemos que hacer es dar vuelta y poner el caballo delante de la carrera. Y en este sentido es muy crítico porque tenemos los datos y no nos basamos en opiniones, tenemos los datos en que, ya lo hemos mencionado anteriormente, debemos aplicar el principio de prevención ambiental. Sobre todo porque los pampeanos no queremos que se vuelva a repetir la misma historia del Atuel. Porque una cosita, dame 30 segundos y termino. No, perfecto. Una cosita que se estuvo más o menos comentando, pero no se hizo explícito, es que para aquellos que son de Argentina, vayan sabiendo que la situación que se observa en la zona del Atuel, en los bañados del Atuel pampeano, y en la parte del desaguadero Chadelebú, Curacó de la Pampa, es lo mismo que se observa por debajo de la última obra de regulación en Mendoza, San Juan y La Rioja. Y lo que tenemos es que la cuenca hidrográfica del desaguadero salado Chadelebú-Curacó es la cuenca hidrográfica más grande de Argentina. Y a su vez, por las intervenciones que ha habido y el manejo no consensuado de los recursos hídricos, es uno de los mayores desastres ecológicos, ambientales y sociales del mundo, prudentemente tapado por conflictos de intereses. Y nosotros, los pampeanos, somos los únicos que estamos empujando. ¿Por qué? Porque somos el área de sacrificio de toda esta cuestión. Entonces, lo que no queremos es que esto se vuelva a repetir, porque no nos gusta esa cuestión de que la historia se repite. Queremos cortar con ese ciclo.